Compartir pantalla. Ya. Chiquillos, aquí aparece... Déjenme hacer algo primero. Ahí, ya. Aquí aparece... ¿se acuerdan que hablamos nosotros que yo en los PPTs les iba a colocar todas las clases que nosotros hemos tenido, incluso las presenciales? En una presencial nosotros incluso hablamos de los gobernantes que había en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y eso es lo que ahora está. Por lo tanto, incluso las clases que nosotros hicimos de manera presencial, yo las hago en un PPT, ¿ya? Entonces vamos a comenzar al tiro, chiquillos. Recuerden que el tema, como dijimos, es la Primera Guerra Mundial que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. Este es el gran objetivo de la priorización, o sea que un objetivo bastante más extenso, pero que nosotros la vamos subdividiendo clase a clase, ¿ya? Y tiene que ver con el impacto de la Primera Guerra Mundial. Ahora, el objetivo de la clase van a ser dos, ¿ya? Primero, conocer los gobernantes de las potencias que protagonizaron la Primera Guerra Mundial. No vamos a colocar, como lo dije en clase presencial, a todos los gobernantes que participaron, sino que a los que comenzaron los bloques. ¿Se acuerdan? La Triple Entente y la Triple Alianza. Y el segundo objetivo tiene que ver con el impacto o efectos de la Gran Guerra, que es, acuérdense que el otro nombre que recibió la Primera Guerra Mundial, en el orden geopolítico. Nosotros también hablamos en una clase que habían cambios, por ejemplo, en el mapa. En el mapa de Europa hubo cambios bien importantes. Entonces vamos a partir con lo primero, con los gobernantes. Pero partimos con el bloque de la Triple Alianza. ¿Ya? Aquí están los gobernantes. Acuérdense que nos nombramos al emperador del Imperio Austrohúngaro llamado Francisco José, que nosotros explicamos que era una persona ya mayor y que él ya tenía un heredero designado, ¿ya? Y a ese heredero es al que asesinan y ese hecho va a provocar, como dijimos en clase, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, él es uno de los protagonistas de esta guerra y un gobernante de un imperio bastante extenso, ¿ya? Ahí tenemos a uno. Después tenemos al gobernante de, en este caso, Alemania, que es, acuérdense que hablamos, Kaiser es como decir emperador, rey. En el caso de Alemania se decía Kaiser, el Kaiser Guillermo II de Alemania, ¿ya? Un país también protagonista de la guerra y considerado después en los tratados como el único responsable, ¿ya? Tenemos entonces al emperador del Imperio Austrohúngaro, al Kaiser de Alemania, del Imperio Alemán, Guillermo II. Y en esta triple alianza también está el rey de Italia, que es Víctor Manuel III. ¿Ya? Y nosotros dijimos, todos estos son monarquías, son países que tienen monarquía, por lo tanto el poder es prácticamente controlado por el monarca. No podemos decir de tipo absoluto, pero sí tenían un poder bien importante para tomar decisiones, sobre todo con respecto a la guerra. Por otro lado, tenemos a los gobernantes de la Triple Entente. Vamos a ver quiénes eran. Nosotros los nombramos en clase y tenemos, por ejemplo, al rey Jorge V de Gran Bretaña, ¿ya? Nosotros dijimos que él es el abuelo de la actual reina Isabel II de Inglaterra, ¿ya? Es el rey, entonces, Jorge V de Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña, acuérdense, es una monarquía parlamentaria, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, el Parlamento tiene mucho que decir y el Parlamento escoge a un primer ministro, ¿ya? Que asume el gobierno. En este caso, el primer ministro en esa época, nosotros dijimos que es, el primer ministro se llama David Lloyd George, ¿ya? Que toma decisiones, no solamente el rey manda, sino que aquí también manda el parlamento a través del primer ministro, que en esa época era David Lloyd George, ¿ya? Por lo tanto, es un tipo de monarquía distinta a las que nosotros habíamos mencionado antes con la Triple Alianza, ¿ya? Aquí tenemos al presidente de Francia, Raymond Poincaré, Poincaré se escribe, ¿ya? Aquí ya tenemos un país que no es una monarquía, sino que es una república, ¿ya?
una de las tantas ruedas francesas. Y tenemos también al zar Nicolás II. Acuérdense que él estaba a cargo del Imperio Ruso, ¿sí? Sí. Entonces aquí nosotros tenemos a un monarca que este sí tenía bastante poder, ¿sí? Bastante poder en lo que es la parte política, económica, ¿ya? Y al presidente, acuérdense que el Imperio Ruso sale del bloque antes que termine la guerra por problemas internos, que también lo vamos a ver hoy día, y que se asume o entra a este bloque de la Triple Entente el presidente Woodrow Wilson. Nombre completo, Thomas Woodrow Wilson, ¿ya? Que también nosotros lo vimos en clase y que es el presidente número 28 de los Estados Unidos, ¿ya? Y que gobierna prácticamente durante todo el periodo de la guerra, desde 1900 a 1921. Y algo más anecdótico que yo les mencioné también en clase, estos son el San Nicolás II y el rey Jorge V. Y yo les mencioné que eran primos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se usaba en ese momento en que la monarquía se relacionaba con sus pares, y de hecho ustedes mismos me lo dijeron en clase, para mantener el linaje. ¿Ya? Ellos son primos, ¿ya? Y yo les decía, son muy parecidos, por lo tanto, incluso pueden pasar por hermanos, ¿ya? Y ahí queda todos los vínculos de la nobleza, de los monarcas, estaban, digamos, se relacionaban entre ellos, ¿ya? Se casaban entre los primos, ¿para qué? Para mantener el linaje, para mantener también el poder, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de comienzos del siglo XX y todavía estaban ahí estas ideas presentes. ¿Mm? Entonces, acá tenemos a los gobernantes, que en clase presencial los habíamos visto, pero aquí ya vimos las imágenes digamos, de quiénes eran estos personajes que fueron los que tomaron las decisiones en cuanto a la guerra por ambos bandos, ¿ya? Ese es un objetivo. Ahora, los efectos de la guerra tuvo muchos efectos, muchos, ¿ya? Y lo primero que tenemos que ver es que lo que tenemos que partir de la base, la pregunta es, ¿quién ganó esta guerra? ¿Ya? Y lo que tenemos que contestar es que la guerra la ganó la Triple Entente, ¿ya? Oh, Si lo preguntamos al revés, ¿quiénes fueron los derrotados o los perdedores fue la Triple Alianza? ¿Ya? Entonces, aquí ganó el grupo que está integrado, acuérdense, por el Imperio Británico, por Francia, ¿ya? En un momento por el Imperio Ruso y por los Estados Unidos, ¿ya? Así que ellos son los que vencieron. Por lo tanto, ellos, al ser las potencias vencedoras, tomaron decisiones, ¿ya? Respecto del grupo al cual habían derrotado, ¿ya? Entonces, ellos se juntan en la ciudad de París para establecer la paz y establecer acuerdos. ¿Qué va a pasar con los países? ¿Ya? ¿Qué va a pasar van a seguir los mismos territorios, va a haber cambios, etcétera? Entonces, lo primero, este mapa ya lo habíamos visto nosotros, ¿cierto? Este mapa es de antes de la guerra, es decir, en el momento en que la guerra comienza y están el Imperio Austrohúngaro, Alemania, está Francia, Gran Bretaña, Rusia, ¿ya? Y este mapa, fíjense bien, y ahora vamos a ver el cambio. Fíjense, hay muchos más países. En donde estaba el Imperio Austrohúngaro, es toda la zona donde está Austria-Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿ya? Polonia estaba desaparecida, no existía. Siempre Polonia ha sido como el botín, o sea, se lo reparten entre los países. Fíjense, hay cambios. Y ya no está el Imperio Ruso, sino que está la Unión Soviética, ¿ya? Entonces ahí hay un cambio bien importante. Ahora, si nosotros tenemos los dos mapas, uno al lado del otro, ahí se ve la diferencia. ¿Se fijan? Donde está el Imperio Austrohúngaro, está todos los otros países como lo que dijimos, Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿ya? Una parte de Rumania también estaba ocupada antes por ellos, ¿sí? Polonia, que antes no estaba, fíjense que en el primer mapa, en el lado izquierdo, Polonia
no está tampoco Estonia, Letonia, no está Finlandia, ninguno de esos países, pero después ya surgen. ¿Se fijan? Ahí hay un cambio en el mapa de Europa, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el primer cambio en la parte geopolítica. Y aquí tenemos los detalles. ¿Qué pasó con Alemania? En el caso de Alemania, debió devolver los territorios invadidos a Francia, renunciar a sus posesiones coloniales en África. Acuérdense que prácticamente todos los países europeos tenían territorios coloniales en África o en Asia, en algunos casos también. En el caso de Alemania no tenía en Asia, pero sí tenía en África. Entonces debió renunciar a esas posesiones y darle la independencia a los países que yo mencionaba, Estonia, Letonia, Lituania, que son unos países que están como, vamos a devolver un poquito, aquí están Estonia, Letonia, Lituania, que son países que están limítrofes con la Unión Soviética, ¿ya? Donde está el cursor. ¿Qué pasó con el Imperio Austrohúngaro? Ya lo vimos. Dice, fue dividido en 4 estados distintos. 1, Austria; 2, Hungría; 3, Checoslovaquia; y 4, Yugoslavia. Este último, o sea, Yugoslavia, se constituyó en la década de 1920 como una entidad político-territorial que conglomeró diferentes naciones: a los serbios, a los croatas, a los eslovenos, a los bosnios, entre otros. O sea, estos eran pueblos con origen distinto que estaban todos bajo el dominio de, en este caso, Yugoslavia. Ahora, si nosotros vemos el mapa de Europa de 2020, 21 ahora, 2020, 2021, hay países que no existen. Por ejemplo, Checoslovaquia no existe, Yugoslavia tampoco existe. ¿Por qué? Porque hubo otros cambios, hubo una guerra nuevamente en toda la zona de la ex Yugoslavia, ¿ya? Y hubo una guerra en los 2000, y hubo otra división, otro cambio en el mapa europeo, ¿ya? Y aquí aparece otro país que también fue parte, pero ingresó después a lo que fue la Triple Alianza, que fue el Imperio Turco. ¿Ya? Existía antes de la guerra el llamado Imperio Turco Otomano y que después de la guerra se transformó en Turquía, ¿ya? De hecho es una república. Dice, además su territorio fue dividido en diferentes protectorados, ¿ya? Es decir, eran territorios que estaban a cargo de una potencia. Por ejemplo, Inglaterra se hizo cargo de Irak y de la zona de Palestina. Y Francia, otra potencia, se hizo cargo de lo que era Siria y el Líbano, ¿ya? Entonces, ahí tenemos qué pasó. Fíjense, acá están el Imperio Turco prácticamente no sale mucho, acá en aquí aparece más, ¿ya? Todo esto era el Imperio Turco, ¿ya? La zona, lo vamos a ver, el Imperio Turco Otomano, la zona, ¿ya? El sultán y todos los personajes que estaban ahí, pero después se transforma a lo que es eh, una república y en lo que es actualmente Turquía, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos cambios y como resumen, dentro de estos cambios geopolíticos desaparecen entonces los grandes imperios que habían sido la característica de Europa durante el siglo XIX, ¿ya? Y una vez que termina la guerra se intenta regular las relaciones entre estos estados nuevos. Entonces el presidente de Estados Unidos establece los llamados 14 puntos de Wilson, ¿ya? Entre los puntos que establece, como una potencia que venció acá, reducción de armamentos, desmembración de los antiguos imperios, reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, entre otros. O sea, Estados Unidos plantea 14 puntos para regular las relaciones entre estos países nuevos que estaban surgiendo. Y ahora, para apoyar todo este proceso también se crea la Sociedad de las Naciones. ¿Para qué? Para garantizar la paz y la seguridad. La Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que es otro nombre que se le dio, es la antecesora de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces aquí están los 14 puntos de Wilson, o sea, lo que establece Estados Unidos para poder regular las relaciones entre estos países nuevos que estaban surgiendo y evitar un nuevo conflicto. ¿Ya? Entonces establecen la frontera, reducir los armamentos, reducir ejércitos, etc. ¿Ya?
Entonces, esos son los 14 puntos de Wilson. Y está la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que fue creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, ¿ya? Y que se proponía entonces para establecer la paz, reorganizar las relaciones internacionales, ¿ya? Y evitar en el fondo un nuevo conflicto. Entonces aquí tenemos digamos, el símbolo que usó la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, ¿ya? Acuérdense que en esa época se usaban los dos idiomas para todo lo que eran las relaciones internacionales, el francés en primer lugar y el inglés, ¿ya? Por eso aparece aquí en dos idiomas, pero son los dos nombres, ¿ah? La Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. Y aquí hay un ejemplo de esas reuniones que se hacían para, digamos, mantener la paz, ¿ya? Esta Sociedad de las Naciones tuvo su sede en Suiza, en la ciudad de Ginebra. ¿Mm? Y es la antecesora de lo que sería las Naciones Unidas de hoy día, o la ONU, han escuchado seguramente hablar ustedes, ¿ya? Otro impacto es el surgimiento de la Unión Soviética. ¿Se fijaron en el mapa? En el mapa antes estaba el Imperio Ruso y después ya está la Unión Soviética, ¿ya? Y nosotros en clase explicábamos que la Unión Soviética se sale del bloque, ¿ya? De la Triple Entente, porque en su territorio, dentro de su territorio, había movimientos revolucionarios. De hecho, en 1917 hubo uno en febrero y otro en octubre, ¿ya? Y el de octubre tuvo como consecuencia, por ejemplo, la desaparición de los zares. O sea, incluso comentamos nosotros que la familia del zar fue fusilada, ¿ya? Para eliminar todo vestigio de lo que había sido este tipo de gobierno en lo que fue el Imperio Ruso, ¿ya? Entonces, aquí Rusia en ese momento no podía hacerse cargo de dos frentes, enfrentar un movimiento revolucionario dentro de su territorio y a su vez enfrentar la Primera Guerra fuera. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasó? Ellos se retiraron para enfrentar este movimiento revolucionario y la revolución triunfó, ¿ya? Desaparece todo lo que es la organización de los zares y surge un régimen completamente nuevo, ¿ya? Y este nuevo Estado, desde 1922, se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí está la abreviación, URSS. O, más cortito, nosotros siempre lo abreviamos y decimos o hablamos de Unión Soviética, ¿ya? Pero en todos los textos, cuando uno coloque, o las pruebas, uno puede colocar las siglas, el nombre completo, o abreviarlo como Unión Soviética, ¿ya? Y esta Unión Soviética se va a convertir en una de las potencias a nivel mundial, ¿ya? Y que en la Segunda Guerra también va a tener un rol importante y después en la Guerra Fría también, ¿ya? Entonces desaparece lo que es el Imperio Ruso y surge la Unión Soviética, ¿ya? Entonces aquí es bien importante esta situación. ¿Por qué? Porque la forma de gobernarse de los países también va cambiando, la forma de la economía va cambiando, la forma de gobernar va a cambiar en algunos aspectos, ¿ya? Ahora, la Unión Soviética se habla de unión de repúblicas, o sea, son varias repúblicas que se unen en un solo país, ¿ya? Que es la Unión Soviética. Por eso se habla de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? Y ahí está la República Rusa, por ejemplo, las repúblicas, voy a leer algunas, eh, de Kirguistán, por ejemplo, Ucrania, ¿ya? Hay algunas nomás, pero son varias repúblicas que están bajo un mismo poder que es la Unión Soviética, ¿ya? Y es un país bastante extenso. Eso ya no existe hoy día. La Unión Soviética llega a su fin en los años 90, ¿ya? Y el más importante va a ser, como de todas estas repúblicas, el más importante que queda, el más poderoso, incluso diríamos, es la República Rusa, ¿ya? Ahora, en la actualidad estos países ya son independientes y existen como tal, como Rusia, como Kirguistán, Ucrania y así varios que están acá, ¿ya? Entonces, pero era un extenso territorio.
y que reunía pueblos de origen asiático con pueblos de origen europeo, porque aquí la Unión Soviética ocupa territorio, parte de lo que es Europa y parte de lo que es Asia, así de extenso, ¿ya? Y también el hecho de que Estados Unidos haya participado en la guerra y que en su territorio no se haya, digamos, no se haya llevado a cabo ninguna batalla, hizo que Estados Unidos quedara en mejor posición que los países de Europa. Acuérdense que fue en Europa donde se combatió, ya ahí fueron todos los combates. Europa fue la que sufrió la destrucción de la población, los campos no produjeron, la industria tampoco, ¿ya? Por lo tanto, Europa quedó en mala posición. Entonces, al terminar la Primera Guerra, las potencias europeas fueron perdiendo terreno frente al gran poder o la influencia de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Como Estados Unidos tenía una economía, una industria altamente organizada, eficiente, se transformó en el principal agente que va a colaborar en la reconstrucción europea, ¿ya? Es decir, piensen, después de una guerra, los países están prácticamente arruinados, por lo tanto necesitan la colaboración y la ayuda de otros países. Y fue Estados Unidos el que va a, digamos, participar en la reconstrucción de Europa y va a reactivar el comercio internacional, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con las potencias europeas? Se vieron obligadas a importar mercancías desde Estados Unidos y además a solicitar créditos a los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para qué pedirle crédito a Estados Unidos? Para poder iniciar su propia reconstrucción. Y eso Estados Unidos entonces le permitió a Estados Unidos aumentar su influencia, ¿ya? No solamente a través de, digamos, de ayudas económicas, porque los países las necesitaban, ya tenían que reconstruirse, sino que también Estados Unidos va a influir a través de la cultura, ¿ya? ¿Cómo? Estados Unidos a través de medios de comunicación, como el cine, como la radio, va a exportar, por decirlo de alguna manera, su estilo de vida, su forma de vida hacia otros países y también hacia Europa. Entonces Estados Unidos se transforma en una potencia que no solamente va a dominar desde el punto de vista económico, ayudando, colaborando, eh, a cambio de la alianza con los países desde el punto de vista económico, sino que también le va a dar créditos, va a tener una influencia en la parte militar, pero también en la parte cultural, ¿ya? Recuerden que la cultura se expande no solamente a través de que uno ve los ejemplos, sino que también a través de medios como el cine. Hoy día nosotros diríamos la televisión, pero en esa época no existía, ¿ya? Se expanden las formas de vida, las formas de hablar incluso, ¿ya? Y el cine en esa época se transformó en eso, expandía la cultura, el estilo de vida de los norteamericanos en otros territorios, ¿ya? Y nos queda otra, otra consecuencia o otro efecto, que es la crisis de la idea de progreso, ¿ya? Durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, la humanidad o en general la gente creía en o tenía fe en un progreso indefinido de la humanidad, es decir, que la humanidad iba a ir progresando, progresando, y que este progreso lo iba a ayudar en la parte sanitaria, enfrentando, por ejemplo, nuevas enfermedades, ¿ya? Mejorando la calidad de vida de las personas. Pero esto empezó a cambiar, ¿ya? Y se puso en evidencia que el desarrollo científico, tecnológico e industrial de las épocas anteriores, además de ser insuficiente para asegurar el bienestar de la población, se podía utilizar de otra forma, como una herramienta, por ejemplo, de destrucción, ¿ya? Para destruir a las personas, para destruir todos los bienes materiales que tenían la gente. Me explico. Nosotros vimos en una de las clases que uno de los elementos que se empezaron a usar en esta guerra fueron los gases tóxicos, ¿ya? O sea, se usó
Por los los elementos avances, químicos. los, los avances, conocimientos que se tenía de manera negativa, ¿ya? O sea, ya no se pensaba que todos los avances se podían usar solamente de manera positiva en favor del bienestar de la población, sino que ahí se dieron cuenta que no, que todo este avance también podía crear Caos. diferentes tipos de artefactos que lograban o podían destruir la vida de las personas, ¿ya? O también destruir el entorno. Entonces, aquí, eso también va a ir cambiando. Entonces, ahí en esa época se manifiesta una época en que las personas ven el mundo de una manera más oscura, más depresiva, podríamos decir también, ¿ya? Y se manifiesta a través de el arte, por ejemplo, de la época, ¿ya? Entonces, y esto se va a ver ratificado en otro conflicto que viene posteriormente, que es en que se usa toda la tecnología para una arma tan destructiva como una bomba atómica, por ejemplo, ¿ya? Todos los avances. Entonces tenemos como consecuencias el cambio en el mapa de Europa, tenemos el cambio o la desaparición del Imperio Ruso y el surgimiento de la Unión Soviética, tenemos la influencia de los Estados Unidos que cada vez se hace más fuerte en todos los ámbitos y la crisis de la idea de progreso. O sea, ese progreso pensando desde el punto de vista positivo ya no lo es tanto, sino que este progreso también puede provocar elementos negativos o la creación de elementos negativos como lo que mencionábamos antes en nuestras clases, todo lo que son los artefactos destructivos, las armas, ¿ya? Eh, todo lo que es ese tipo de armas biológicas, químicas que se usaron en esta época y en otras guerras posteriormente incluso se siguieron usando en pleno siglo XX, ¿ya? Y chiquillos, las pruebas estaban fijadas para, incluso, no sé, no me acuerdo si le alcancé a dar o no la fecha, pero se corrieron, ¿ya? La fecha definitiva de la prueba de todo lo que es la Primera Guerra Mundial va a ser el martes 13 de abril, a través de la plataforma Webclass, ¿ya? Entonces, nos va quedando la clase de la próxima semana y también nos van quedando dos clases, porque si la prueba la subo como a las 2 de la tarde, nos van quedando dos clases, en que vamos a hacer una retroalimentación y vamos a hacer también una síntesis de todo lo que es este conflicto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Eso es lo que entra en la prueba. Y vuelvo a repetir, todo lo que hemos visto, chiquillos, está en los PPTs, ¿ya? Incluso lo que vimos en las clases presenciales, que yo les dije a ustedes, yo las voy a subir en los PPTs, las vamos a hacer igual, yo hago síntesis, porque es harto contenido, y están en los PPTs para que ustedes también puedan, y les coloco harta información para que puedan, digamos, preparar bien la prueba, ¿ya? Entonces, martes 13 de abril. Ahí estaría las fechas de la prueba y el contenido es todo lo de la Primera Guerra Mundial. Vamos a dejar de compartir. Y no sé si hay... Ya, aquí nosotros ya, hay una pregunta, Jeremy, del el rey Jorge V. Ahí uno siempre, la pregunta es por qué no ayudó a su primo. De hecho, me parece que lo conversamos nosotros, pero la idea aquí, su instancia primera era ayudar a su primo, al zar, que estaba en riesgo, que estaba en la revolución. Pero ahí primó, más que la familiaridad o el vínculo, primó el hecho de que había temor de que si él reaccionaba o apoyando a su primo, en Gran Bretaña podía haber también un movimiento revolucionario. ¿Ya? Recuerden que las revoluciones, y lo conversamos nosotros, las revoluciones de este tipo, estamos hablando de revoluciones políticas, ideológicas, no surgen en países donde está todo bien, ¿ya? La situación económica en lo que era el Imperio Ruso, la marcada división entre las clases sociales, la desigualdad que había entre los que tenían poder y los campesinos, por ejemplo, era tanta que ahí hubo una insurrección, ¿ya? Yo les decía, los campesinos prácticamente vivían como en la época de la Edad Media, así de, digamos, de complicada la situación, ¿ya? Entonces,
Eso también hay que pensarlo, porque ellos no podían tomar decisiones. Acuérdense que el rey de Inglaterra no estaba solo, ¿ya? Estaba con el primer ministro, entonces no podía tomar decisiones solamente llevados por el vínculo familiar, que eran primos, sino que tenía que ver más allá. Y el más allá, o sea, era tomar una decisión que no le fuera a provocar reacciones dentro del imperio, ¿ya? Del imperio británico. Entonces, esas son varias preguntas que se hacen, digamos, en este sentido, ¿ya? Entonces, como les dije, para la próxima semana estaríamos haciendo una retroalimentación y después hacemos una síntesis con todo lo que fue este conflicto, ¿ya? Ahora, ya estaríamos más o menos listos con todos los PPTs, con los contenidos, así que eso y cualquier duda, chiquillos, me la plantean, ¿ya? A través del chat, como quieran. Así que eso, yo cuando estoy explicando la clase no veo el chat, pero después al final siempre lo reviso. Ya, chiquillos, si no hay más dudas,